Bien, buenos días. Buenos días a todos. En nombre del Instituto Nicaragüense de Desarrollo INDE les agradecemos a todos ustedes su participación. Estamos hoy transmitiendo en alianza con BLP y en esta ocasión vamos a estar desarrollando el tema obligaciones que aplican a las empresas en Nicaragua. Nos acompañan esta mañana Federico Barrios, director de BLP, y Michelle Avilés, asociada BLP. Qué bueno que nos estén acompañando, sobre todo el hecho de que la puntualidad es muy importante para nosotros, para que ustedes puedan aprovechar al máximo este espacio y sobre todo el expertise de nuestros dos profesionales que nos acompañan esta mañana. Las empresas, ustedes saben que tienen una serie de obligaciones que cumplir anualmente y en este webinar pues lo que queremos tratar es de analizar esta normativa de cumplimiento a las cuales están sujetas las empresas en Nicaragua y que todos ustedes pues puedan también hacer sus consultas y que estén relacionadas también a su día a día empresarial. Les comento que en la barra lateral de abajo está la opción de preguntas y respuestas a las cuales ustedes también pueden participar desde ahí haciendo sus consultas. De igual manera hemos habilitado el chat para las personas que quisieran desde ahí compartir sus preguntas. Vamos a empezar esta sesión. Vamos a destinar un periodo al final de preguntas y respuestas, así que cualquier duda, cualquier consulta que se les vaya generando durante el desarrollo de este webinar, por favor vayan escribiéndolo, yo voy a ir anotando aquí y luego al final vamos a ir compartiéndolas con los panelistas en este caso, para que ellos puedan estar desarrollando las respuestas a sus consultas. Bienvenidos Federico y Michelle, quedan ustedes ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Un gusto estar aquí. Gracias a todos los participantes y los que nos acompañan. Gracias a INDE por permitirnos apoyarlos en esto y estar en esta presentación. Como hablaba Raquel, vamos a hablar de las obligaciones que tienen las empresas en Nicaragua. La idea es discutir sobre las obligaciones que tienen la empresa y los empresarios en Nicaragua. Es importante entender quiénes son los que están obligados obligados a todos estos requisitos que pone la legislación nicaragüense. Y estos son el empresario, persona natural, cuando es una persona la que tiene la actividad económica registrada o la que está realizando la actividad económica, o el empresario, persona jurídica, cuando la actividad económica se hace a través de una sociedad anónima. Hoy vamos a hacer un montón de énfasis en ciertas obligaciones puntuales para la persona jurídica, pero también unas que son generales para tanto una sociedad como un individual. Y hacemos la salvedad que las obligaciones que son para la persona jurídica no se quedan ahí. Al final, los accionistas, los directores y el representante legal de las empresas siempre va a tener una parte de responsabilidad, y por eso es importante delimitar o tener muy en cuenta las obligaciones de gobierno corporativo o de un buen gobierno corporativo para poder tomar las decisiones de manera que quede establecido cómo fue pasando el tren de pensamiento para llegar a una acción que puede o no llevar a una obligación de la empresa. También queremos hablar de cuándo se activan las obligaciones a la empresa. Es posible creer que las obligaciones, una obligación fiscal o una obligación de registro se inicia cuando la sociedad vamos y nos inscribimos ante la DGI, por ejemplo. Pero no, lo cierto es que las obligaciones de la empresa no empiezan con la inscripción, sino que empiezan con el inicio de la actividad comercial, con el inicio de la actividad económica, cuando yo empiezo a existir en el mercado, a tener una relación con clientes o una relación con proveedores o contrapartes. Ya estoy haciendo comercio, por lo tanto la legislación entiende que ya soy un sujeto obligado de un sinnúmero de requisitos como el pago de impuestos, el registro ante las municipalidades y dependiendo de la actividad que vaya a realizar de una u otra obligaciones. En la siguiente diapositiva explicamos los tipos de obligaciones de los que vamos a hablar hoy. Las primeras son las corporativas generales, es decir, esta obligación de inscribirse en el registro mercantil y inscribir toda la documentación que sea necesaria.
también tenemos un sinnúmero de obligaciones de parte del gobierno corporativo. Esto es, una vez constituida la empresa, ¿qué tiene que hacer la junta directiva o la junta de accionistas para mantener en orden y al día su sociedad? Y vamos a hablar de los registros, las obligaciones que genera el registro de beneficiario final. Este registro que se aprobó en agosto del año pasado y que al día de hoy no está totalmente en vigencia, pero que sí que se han creado varias obligaciones dentro del registro mercantil y por lo tanto tareas para la empresa. Por otro lado, vamos a hablar de las obligaciones corporativas y regulatorias. Esto es permisología, básicamente. Vamos a hablar de las iniciales, de obligación de registro y autorización inicial. Vamos a enumerar algunas de las obligaciones o de las entidades que nos regulan según nuestra actividad específica y hacer mención de las obligaciones laborales y las obligaciones que genera la normativa de lavado de dinero y de agentes extranjeros, y pasar un poco por las obligaciones de índole penal que tiene un empresario. Al final, acto seguido, le cederé la palabra a Michelle, donde va a hablar de las obligaciones fiscales que tiene la empresa a nivel tanto nacional como municipal a lo largo del año. En la siguiente diapositiva empezamos a hablar ya de las obligaciones de la empresa. De la empresa cuando se constituye como una sociedad mercantil. Y la obligación general como obligación corporativa es inscribirse y presentar la documentación de constitución de la empresa en el registro mercantil. Al final, para poder crear una sociedad mercantil, esta empresa debe formar una escritura pública ante un notario y en esta escritura indicar el nombre de la sociedad, su domicilio, la actividad económica que va a realizar, la cantidad de accionistas, el órgano de dirección y el representante legal, así como otro montón de características que tendrá la empresa. Y una vez constituida, la empresa tiene las siguientes obligaciones en el registro mercantil. Por un lado, tiene que inscribir esta escritura que la crea, tiene la obligación de inscribir todas las escrituras que modifiquen la información básica de la empresa y que modifiquen cualquier parte de la compañía. Ahora se nos creó la obligación de inscribir los cambios en la estructura accionaria. Para cumplir esto tenemos 30 días desde que se confirmó una venta de una acción, si la venta se confirmó en Nicaragua, o 60 días si esta venta se hizo en el extranjero. Desde siempre ha existido la obligación de inscribir la apertura y el cierre de sucursales. Esto es cuando tenemos una sucursal de una sociedad nicaragüense, cuando tenemos una oficina matriz, y luego se decide hacer otra unidad de negocio, sea en otro local, en el mismo departamento, o en otro departamento, o en el extranjero. También las empresas tienen la obligación de inscribir todos los poderes generales que se otorguen, y así como las revocaciones de estos poderes. Tienen que inscribirse como comerciante y tienen que inscribir el nombramiento de todos los administradores y los acuerdos de socios relativos a los cambios de los órganos de administración. Esto quiere decir inscribir los cambios de la junta directiva que puedan haber. En la siguiente diapositiva hablo un poco del otro tipo de obligaciones, como son las obligaciones de gobierno corporativo. Cuando la SA ya está creada y se inscribe, debe cumplir con ciertas obligaciones internas que están en la ley y otras obligaciones que se autoimpongan en el pacto social. Algunas obligaciones internas o de buen gobierno corporativo son nombrar y mantener vigente a su junta directiva. En la constitución de la empresa, nosotros vamos a determinar cómo se va a manejar la administración de la empresa. Y muchas veces va a ser a través de una junta directiva. Esta junta directiva va a tener un periodo que puede ser a un máximo de 10 años, lo normal o lo que se ve comúnmente, juntas directivas que son vigentes por 3, por 5 o por 4 años. Y es obligación de la sociedad mantenerla vigente, aun cuando es también muy común hacer la salvedad de que la junta directiva se mantendrá vigente mientras no se elija una que la reponga. Pero hemos visto en muchas instituciones como la DGI o incluso los bancos que no aceptan esa salvedad o esa disposición y prefieren que la junta directiva esté renovada si ya se venció su término. Otra obligación de gobierno corporativo es nombrar a un representante legal que tiene que ser un residente en el país y mantener actualizada su información básica.
La sociedad también tiene que nombrar y mantener vigente el nombramiento de un vigilante, que es una persona que puede ser una persona externa a la sociedad y que va a llevar cierto tipo de control o de auditoría sobre las empresas. Otra buena práctica o obligación de gobierno corporativo es mantener actualizada la información básica de la misma empresa y la de todos sus accionistas. Es decir, tenemos que tener un control sobre quiénes son los accionistas de la empresa y llevar un récord de cada cambio que vaya habiendo. Otra obligación es que la Junta General, y esta sí es una obligación que está enmarcada en nuestro Código de Comercio, es que la Junta General de Accionistas debe tener una asamblea ordinaria al menos una vez al año para aprobar las cuentas y los informes de gestión. Informes de gestión son informes que puede tener preparado la Junta Directiva o el vigilante o los contadores, en los cuales se van a detallar cuáles fueron las actividades que realizó la empresa el año anterior. Se va a aprobar el presupuesto del año anterior, se va a aprobar, si de ser necesario, la distribución de utilidades, distribución de dividendos o el pago de dietas a los miembros de la Junta Directiva. Es en esta Junta que es obligatoria, según la normativa, que se hacen todas esas decisiones, que se pueden hacer todas esas decisiones. En la siguiente diapositiva están otras obligaciones. Está que la misma Junta General de Accionistas debe aprobar los estados financieros en el primer trimestre del año. Eso lo puse separado de la obligación anterior porque en realidad no están contempladas en el mismo cuerpo normativo, pero sí que es muy, muy común que en esta reunión anual ordinaria se aproveche para aprobar los estados financieros que se deben hacer en el primer trimestre. Como otra obligación de gobierno corporativo, tenemos que la Junta Directiva se debe reunir con la periodicidad que indique el pacto social. La ley no me da una obligación de reuniones anuales o reuniones mensuales para la Junta Directiva. Sí que es lo más adecuado que se reúnan, si no mensual, una vez cada trimestre para poder llevar un récord de las decisiones que se han tomado y cómo que se va aprobando el manejo de la compañía. La sociedad tiene la obligación de llevar sus libros de actas y acciones de forma correcta y actualizados. En el libro de actas es donde se asientan todas las decisiones tanto de la Junta General de Accionistas como de la Junta Directiva. Estas actas deben levantarse al momento de la sesión y llevar un récord de todas las personas que asistieron, de qué fueron los temas discutidos, cómo fueron votados cada uno de los temas discutidos y luego al final hacer una relación de quiénes están firmando esta acta. La obligación de firmarla, o por lo menos para que sea válida la Junta, debe ser firmada por el presidente y el secretario. Esto va tanto para las de juntas directivas como las accionistas. Y respecto a los certificados de acciones o respecto al libro de acciones, también hay que llevarlo, hay que mantener actualizada la información, los asientos de cada uno de los accionistas cuando desde los constitutivos hasta cada uno de los traspasos que se vayan haciendo. Otra obligación es emitir los certificados de acciones de forma correcta, es decir, que el certificado de acción lleve toda la información que requiere la normativa y que esté firmado por las personas que deben firmarlo, generalmente el presidente y el secretario de la empresa. Por último, otra obligación de gobierno corporativo es conocer y estar muy al tanto de cuáles son todas las obligaciones fiscales y regulatorias de la actividad comercial que están realizando. Esto es clave para las empresas poder no solo estar al tanto de cómo llevar su operación y de cómo llegar a la meta comercial. Una empresa que ya está establecida en Nicaragua está sujeta a una serie de obligaciones. Las que acabamos de decir son obligaciones de gobierno corporativo, que es para llevar un buen control de cómo estamos trabajando. Pero ya ahora vamos a hablar de todo un universo de obligaciones que piden diversas entidades en Nicaragua. En la próxima diapositiva, lo que ya no hablamos todavía de cada uno de los órganos regulatorios, pero sí del registro de beneficiario final. Este registro que le hablaba hace poco, que se creó apenas hace unos meses en la ley 1035, que vino a reformar la Ley General de Registros y que creó el registro de beneficiario final de las sociedades mercantiles.
¿Cuáles son las obligaciones que crea esta ley a las empresas actualmente? Lo primero, nos obliga a inscribirnos en este registro de beneficiario final. Esta obligación va a ser habilitada o va a estar activada cuando el registro en sí sea habilitado. Este registro, según lo que nos informa el registro público actualmente, va a ser en línea y están preparando todos los módulos informáticos para que se pueda utilizar. De momento no está habilitado. Pero lo que sí tenemos que hacer es inscribir los cambios en la estructura accionaria y cualquier cambio que modifique la identificación del beneficiario final en el registro mercantil. Y actualizar la información del domicilio, la dirección exacta de la empresa y los datos del representante legal. Estos son cambios que tenemos que hacer desde el día 1, desde hoy y desde finales de noviembre están exigiendo que las empresas vayan actualizando toda su información. ¿Qué tenemos que inscribir hoy por hoy en el registro mercantil? No tenemos que acreditar quién es el beneficiario final de las empresas, de las personas jurídicas que sean accionistas de la entidad. Es decir, si tenemos Federico S.A. tiene 3 accionistas y uno de ellos es una persona jurídica, yo necesito reportar quiénes son los accionistas de esa persona jurídica que es parte de mis accionistas. ¿Cómo reporto eso? Bueno, tengo que enviar copia certificada del acta constitutiva de esa sociedad, un certificado registral de los datos de inscripción de esa sociedad y una certificación de la participación accionaria. Esta obligación queda en los accionistas de ese primer accionista, es decir, ya hasta un segundo nivel. De momento, como no está activado el registro de beneficiario final, no tenemos todavía la obligación de hacer el análisis exhaustivo y consecutivo de todas las empresas que formen parte de mi accionariado hasta llegar al beneficiario final. Beneficiario final va a ser la persona natural que controle o tenga el 25% de las acciones de la empresa nicaragüense. En la próxima diapositiva siguen las obligaciones que van a estar habilitadas para nosotros una vez que exista el registro, o sea, que esté habilitado el módulo en la página del registro público del registro de beneficiario final. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Vamos a llenar y enviar una declaración de la información relacionada a los beneficiarios finales. Y esta declaración que se va a llenar, vamos a tener que actualizarla permanentemente y estar seguros de que la mantenemos al día. La empresa va a tener que nombrar a un responsable que va a ser acreditado y que va a tener el acceso en línea. Si este responsable es alguien diferente al representante legal, hay que otorgarle un poder especial que lo va a tener y que es lo que con ese poder le va a permitir llegar ante el registro y decir, yo soy el representante de esta empresa, yo voy a estar a cargo de actualizar y llenar la información en el registro de beneficiarios finales. Aquí estoy, dame las credenciales, dame los accesos en línea para poder hacerlo para esta empresa. ¿Y qué otra obligación está? Bueno, presentar esa declaración y luego actualizarla toda la información de los accionistas y de beneficiarios finales de 2 formas. Primero, ordinaria, es decir, lo que es base y siempre se va a tener que hacer es una actualización de la información cada 12 meses, en la que vamos a declarar si hay o no hay cambios en la información básica del beneficiario final. Muy honestamente, en la normativa no he logrado descifrar si esos cada 12 meses va a ser una fecha estipulada, digamos, en todos los diciembre o hasta el 30 de diciembre de cada año, o los 12 meses van a contar desde el día que nos inscribimos en el registro. Eso todavía está por verse. Y la otra forma de actualizar la información es extraordinariamente, es decir, cada vez que se produzca un cambio en los accionistas o en la información básica de los accionistas de la empresa. Eso hay que hacerlo cada 30 o 60 días después de que se produce el cambio. 30 días si el cambio se produjo dentro de Nicaragua, 60 días si se produjo fuera. Y estos cambios tienen que haber estado inscritos previamente en el registro mercantil. Luego de eso lo vamos a inscribir en el registro de beneficiario final, que en teoría va a ser información que ya va a estar premontada en el registro en base a la información que presentamos en el registro mercantil.
Eso es la teoría, que lo que así se supone que va a funcionar. Esperemos que eso sea así. Hasta que no esté activado el módulo, no vamos a saber a ciencia cierta. En la siguiente diapositiva, vamos a hablar ya de las obligaciones de índole regulatorio de las empresas en Nicaragua. Toda persona natural o jurídica inscrita que quiera realizar una actividad comercial en Nicaragua, como les dije anteriormente, tiene la obligación de inscribirse ante un sinnúmero de instituciones. En este caso, la renta. También tienen que inscribirse ante las autoridades correspondientes que regulan su actividad específica y deben solicitar la autorización para operar ante la municipalidad. La obligación de registro en la DGI y la alcaldía es inscribirse y obtener la cédula RUC y el documento DUR, que es un documento que emiten desde hace varios años, en el cual ya en este solo documento te dan tu número RUC, te dan tu número de matrícula municipal y tu número de empleador en el Seguro Social. Ya te dan el número y estas instituciones ya son parte, ya saben que esta empresa existe. Y el hecho de que te den el DUR es muy diferente a la obligación que tenés de registrarte en la alcaldía y en el Seguro Social. Eso igual tenés que hacerlo. Eso es lo que dice aquí más adelante. Tenés la obligación de inscribirte en la alcaldía y obtener tu matrícula municipal. La matrícula municipal tiene que renovarse cada año y el RUC tiene que renovarse cada 3 años, y está la obligación de actualizar toda tu información básica cada 2. Información básica, volvemos a que es para las personas naturales su domicilio, su número de teléfono, correo, y para las empresas es también el domicilio, el número de teléfono de contacto, el correo electrónico y datos sobre la junta directiva y los accionistas y el representante legal. Es importante aclarar que ambas entidades exigen que la empresa esté al día con sus obligaciones fiscales y que actualice su información básica y corporativa constantemente para dar pase a la renovación tanto del RUC como de la matrícula. Y que también, sobre todo la alcaldía, nos exige presentar los permisos y licencias actualizados. También de esto va a hablar un poco Michelle más adelante en la parte fiscal, pero sí hago la salvedad, hago la aclaración de que ambas entidades requieren que las empresas, persona jurídica y natural, hagan declaraciones periódicas según sus obligaciones fiscales y hagan una declaración anual para el pago de sus impuestos anuales. Esto sin afectar las declaraciones y pagos que tienen que hacer mensualmente las que tienen abiertas este tipo de obligaciones. En la siguiente diapo hablo sobre, quiero representar de forma bastante gráfica algunas de las entidades a las cuales la empresa tiene que registrarse o que puede registrarse según su actividad. Según la actividad comercial, la empresa tiene que obtener un sinnúmero de licencias o de permisos de operación que deben actualizarse recurrentemente y que pueden exigir más o menos pasos para la empresa. Por ejemplo, una persona que abre un negocio para vender comida o para vender productos alimenticios tiene que obtener una licencia del MINSA, tiene que obtener un permiso o una inspección de los bomberos. Si esta empresa además quiere vender licores en su local, debe solicitar un permiso a la policía. Si no solo lo vas a vender para llevar, sino que también vas a tener como un restaurante o un bar, ya entras dentro de servicios turísticos, por lo tanto el INTUR toma parte y tenés que obtener una licencia ante el INTUR. Y luego, si tu actividad comercial tiene un impacto ambiental muy grande, tenés que solicitar un permiso en el Marena. Si tenés que cortar árboles, tenés que solicitar un permiso en INAFOR. Si en tu propiedad o a donde vas a hacer tu actividad económica se requiere un pozo o hay una utilización fuerte de recurso hídrico, necesitan una licencia de lana. Y así va hasta llegar hasta las empresas más grandes, donde tienen que tener ojo a qué actividades están realizando y cómo se manejan en el mercado por temas de competencia. Tienen que estar presentes que hay una regulación de competencia que tiene obligaciones que cumplir para las personas, para las empresas.
Y así, también, o sea, si la actividad que se quiere realizar involucra algo financiero, probablemente vayamos a estar regulados por la CONAMI o por la CIBOIF, si es una entidad bastante más grande, o por el Banco Central, cuando se quiere trabajar en temas de remesa o en temas de gestiones de pago. Esta es una normativa. Este tema del Banco Central está bastante reciente. En octubre del año pasado se modificaron unos reglamentos internos del banco y las empresas de medios de pago, de medios de remesa, vieron actualizada su regulación y ahora el Banco Central, siempre ha sido el Banco Central quien la regula, pero ahora tiene una estructura de regulación un poco más fuerte, por así decirlo. Y bueno, eso por parte de todas las actividades o de algunas de las entidades que pueden regularnos y que hay que tener presente a la hora de empezar una actividad. En la siguiente diapositiva hablo un poco sobre las obligaciones que se generan por ser un empleador. Cuando la empresa, cuando el empresario o la empresa empieza a tener un trabajador, se le generan automáticamente una serie de obligaciones. ¿Cuáles son estas obligaciones? Bueno, desde el punto de vista de derecho laboral, que el ente regulador es el Ministerio de Trabajo, tienes que tener firmado tu contrato laboral con todos tus colaboradores y crear un expediente de cada uno de ellos. Este expediente, aparte del contrato, deberá llevar o debería de llevar el ID o la cédula de identidad de tu trabajador, si es posible una descripción del puesto y dependiendo de las funciones o de la política de la empresa, llevar un récord un récord policial. ¿Qué otra obligación? Desde el trabajador 1, la empresa tiene que tener un reglamento interno. Este reglamento interno se crea y tiene que ser aprobado por el Ministerio del Trabajo. Muchas empresas no lo tienen. Existe la creencia de que esta obligación nace al tener 20 trabajadores o 10 trabajadores, pero no. Al final, esto se crea desde el trabajador 1. Lo mismo con la licencia de higiene y seguridad. La normativa no hace distinción de tener un trabajador o tener 100 trabajadores, o si la empresa tiene sus operaciones en un área que tiene algún riesgo, que tiene algún tipo de riesgo. Simplemente se crea desde que la empresa es una empleadora. Y desde Seguridad Social, la empresa tiene que inscribirse como patrono ante el INSS igualmente desde que tiene un trabajador, y tiene la obligación de inscribir a sus trabajadores como asegurados antes del tercer día desde que se firmó el contrato de trabajo. Y la obligación obvia que emana de esta inscripción es hacer las retenciones y los pagos mensuales del Seguro Social. La siguiente diapositiva quiero hablar sobre las obligaciones que genera la normativa de lavado de dinero. Esta normativa se modificó en julio de 2018 y se crearon una serie de reglas y se modificó el listado de las empresas o de las actividades económicas que tienen obligaciones de este tipo. ¿Cuáles son las entidades que tienen que cumplir con las obligaciones de lavado de dinero? Es decir, que están sujetas a obligados ante la UAF. Las instituciones financieras reguladas por la CIBOIF, que van desde los bancos hasta aseguradoras y corredores de seguro. Están las entidades supervisadas por la CONAMI, que estas pueden ser financieras, microfinancieras que están inscritas ante la CONAMI, y otras actividades no financieras como las empresas que trabajan con medios de pago, factoraje, leasing y remesa de cambio de moneda. Todas estas 5 actividades cuando se hace fuera del marco de un banco o de una actividad o de una financiera. Obviamente, si la actividad se hace dentro de la CONAMI o dentro de la CIBOIF, esta no tiene mucho sentido, pero es cuando una sociedad tiene como objeto único la prestación de servicios de medios de pago, factoraje, leasing o remesas. ¿Qué otras empresas son sujetos obligados? Las cooperativas que realizan algún tipo de operaciones financieras o que dan créditos a sus cooperados, las casas de empeño, los casinos, los corredores de bienes raíces, los comerciantes de metales y piedras preciosas, los comerciantes de autos nuevos y usados, los proveedores de servicios fiduciarios y los contadores y abogados. Es decir, nosotros como abogados y nuestras empresas hermanas de contadores y servicios fiduciarios tienen la obligación de cumplir con una serie de pasos para estar en cumplimiento de la normativa de lavado de dinero.
En la siguiente diapositiva hablo sobre cuáles son estas obligaciones. Y la obligación inicial es inscribirse o registrarse ante la UAF o ante su regulador directo. En el caso, por ejemplo, de un casino o de una fiduciaria, tenés que registrarte ante la UAF. En el caso de los abogados, nosotros nos inscribimos en una página particular que está regulada por la Corte Suprema y luego ellos son los que hacen parte a la UAF de que ya estamos registrados ante esta nueva oficina. Dentro de las obligaciones ya recurrentes para el lavado de dinero está realizar un análisis de los riesgos relacionados al lavado de activos que tiene cada una de las empresas. Este es un análisis previo o interno que debe realizar cada sujeto obligado. Debemos contar con un oficial de cumplimiento. En caso de las empresas que son personas jurídicas, sí tiene que haber un oficial de cumplimiento. En caso de las personas que realicen las actividades que mencionamos antes como persona natural, no está la necesidad de crear de contratar a un oficial de cumplimiento, pero sí que ese representante o ese empresario tiene que cumplir con todas las funciones que cumpliría un oficial de cumplimiento. Y como otra obligación está de las empresas ante la regulación de lavado de dinero, está el diseñar y aplicar un programa de cumplimiento que debe incluir el protocolo de aplicación, el manual de cumplimiento y todos los pasos para la debida diligencia, tener un plan de capacitaciones anuales y un protocolo de presentación de los reportes ante la oficina, ante la UAF o ante la oficina que nos vaya a regular, y tener un plan de revisión interna de riesgos y un plan de auditorías. Al final, la normativa nos dice que tenemos que tener una auditoría cada 2 años y tener una revisión interna de riesgo cada año. Perdón, al revés, una auditoría cada año y una revisión interna de los riesgos de cada 2 años, que se tienen que ir actualizando y presentando primero al órgano de dirección de la empresa y por último ante la UAF. Estos son a grandes rasgos las obligaciones sobre lavado de dinero. En la siguiente diapositiva hablamos sobre otro tipo de obligaciones que también tienen las empresas. Las obligaciones que emanan, esto no son obligaciones que tiene la empresa, pero sí me pareció prudente hacer el comentario de qué obligaciones generó la ley de agentes extranjeros que se aprobó a finales del año pasado. En términos generales, para las empresas que tienen actividades completamente o meramente comerciales, no se genera mayor obligación. Las empresas que reciben fondos del exterior en concepto de pagos por bienes o servicios ofrecidos no tienen que registrarse como agentes extranjeros porque no están haciendo una función que la normativa considera como de agentes extranjeros. Y las empresas que ofrezcan servicios a un agente extranjero en Nicaragua tampoco tienen que registrarse como agentes porque que reciban pagos de un agente extranjero en Nicaragua no tienen que registrarse porque están ejerciendo su función comercial y dando un bien o un servicio. Por lo tanto, mientras esta empresa o este empresario no entre dentro de otros supuestos, no tendría por qué inscribirse como un agente extranjero solo por recibir fondos o por darle un servicio a un agente extranjero. Y por otro lado, hablar de las obligaciones de índole penal que puede tener la empresa. No son obligaciones, sino tal vez cosas que tener en mente. En Nicaragua no existe todavía o actualmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero sí que existe una responsabilidad no solidaria, pero que emana al final la empresa sí puede considerarse como responsable o ser acreedora de una multa por parte del gobierno o una sanción por parte del gobierno cuando se verifica que dentro de su estructura se creó algún tipo de delito o se cometió algún tipo de delito. ¿Y qué tipos de delitos pueden ser? A los delitos en materia de anticorrupción, delitos de cohecho privado y público, no privado y público. Al final, en Nicaragua solo existe solo se contempla la corrupción en temas públicos, no entre particulares. Están los delitos societarios, los delitos económicos y puede incluso caer en delitos económicos o de responsabilidad penal por algún daño que se cree por una decisión o por una mala operación que tomó la empresa. Estos son a grandes rasgos las obligaciones o
las cosas en las que hay que tener presente y que tener en mente a la hora de tener o de manejar los riesgos de una empresa. Hay que saber cuáles son todas las obligaciones que tenemos y que hay que cumplirlas o pena de tener algún tipo de sanción. En la siguiente diapositiva paso la batuta a Michelle, que va a hablar de las obligaciones fiscales, tanto municipales y nacionales, que tiene la empresa a lo largo del año y las que tiene que cumplir en los próximos meses, en las próximas semanas. Muchas gracias y Michelle, te cedo la palabra. Gracias Federico. Bien, por mi parte, les voy a hablar, como les comentaba mi colega, de las obligaciones fiscales. Acá hacer un poco la aclaración de cuál va a ser el criterio que vamos a aplicar. En este caso me voy a referir solo a las obligaciones fiscales, tanto municipales como nacionales, que tienen una periodicidad anual. Es decir, no me voy a meter a hablar en obligaciones que son mensuales, simplemente las que tienen una periodicidad anual, ya sea que deban pagarse o cumplirse dentro de el mes de enero o en el primer trimestre del año o en algún punto específico del año, o que simplemente en algún punto a lo largo del año, pero usando ese criterio de que la periodicidad sea anual. Vamos a empezar en ese sentido hablando de las obligaciones fiscales municipales que se deben cumplir en el primer trimestre, si me permiten, acá, en el primer trimestre del año. Vamos a arrancar con la matrícula, que es la que creo la mayoría tenemos en cuenta, particularmente en esta semana, que es la última semana de pago de la matrícula. El último día del mes de enero, pero como cae domingo en este año, entonces hasta mañana tengo entendido que algunas oficinas de la alcaldía van a estar trabajando mediodía para la gente que todavía no ha cumplido con la obligación de matrícula, ya que este año pues hubo una serie de particularidades, como el tema de que no se pudo hacer en línea. Entonces, hablando siempre de este impuesto de matrícula municipal, me estoy refiriendo a la renovación de matrícula. No estoy hablando acá de la obligación que anteriormente mencionó Federico, que es la obligación de matricularse al iniciar uno a desarrollar una actividad económica en la circunscripción de un municipio. Entonces, respecto al tema de la matrícula municipal, primero vamos a hablar del plazo. El plazo, según los planes de arbitrio, hay un plan de arbitrio que aplica solo para el municipio de Managua y otro que aplica para todos los demás municipios del país. En el caso de Managua se establece que el plazo es del 1 de diciembre al 31 de enero. La verdad, esto resulta un poco extraño porque, teniendo en cuenta la manera en que se calcula la matrícula, que es sobre el promedio mensual bruto de los últimos 3 meses del año, sería extraño hacer la matrícula en el mes de diciembre cuando todavía no se cuenta con el dato de cuál va a ser el ingreso del mes de diciembre, pero bueno, tal vez está pensado un poco para aquellos que tienen obligación de matricularse, aunque estén exentos. Tal vez se me ocurre para esas personas. Pero por lo general, cuando hablamos de matrícula, estamos hablando del mes de enero. En el plan de arbitrio aplicable para el resto de los municipios del país es a lo largo del mes de enero, que se puede pagar, que se debe pagar la matrícula municipal. Como les comentaba, la tarifa el 2% sobre el promedio mensual bruto de los últimos 3 meses del año anterior. O si acaso una empresa que abrió en noviembre, entonces sería de los últimos 2 meses del año, de los meses que haya operado del año anterior. Y de no poder aplicarse este método de cálculo, entonces ese 2% se va a aplicar sobre el promedio de los meses en los cuales se hayan tenido ingresos. Acá, bueno, los requisitos, como les comentaba, este año fue un poco particular por el hecho de que ya los contribuyentes acá en Managua se habían acostumbrado a simplemente pagar la matrícula en línea, pero este año se deshabilitó esa opción. Y pues era necesario presentarse a las oficinas de la municipalidad, completar un formato de actualización de datos tanto del contribuyente como de su representante legal o de sus accionistas en el caso de una persona jurídica. Además de eso, llenar el formulario que generalmente se llena para el pago de la matrícula, en el cual pues se ponen los ingresos para el cálculo del impuesto, y también presentar una constancia de urbanismo, que creo que fue lo más
engorroso para algunos de los contribuyentes, en el caso de los que tienen rótulos, porque el año pasado bueno, recientemente se aprobó una nueva ley de rótulos y pues eso fue un atraso para algunos contribuyentes porque les tocó presentarse a la ventanilla única de la construcción, a presentar la información sobre sus rótulos, a pagar el tema de los rótulos para que les dieran la constancia y poder pagar la matrícula. Entonces, por eso hubo un poco más de atraso este año. En el caso de la matrícula, si no se paga en tiempo y forma, es decir, si al 31 de enero del año yo no he pagado mi matrícula, estoy sujeto a una multa del 5% del impuesto por cada mes o fracción de mes que yo me retrase. Por ejemplo, si a mí me llega el primer día de febrero y yo no me he matriculado, ya ahí estoy sujeto a una multa del 5% del impuesto que tenía que pagar. Continuando, y a propósito del tema de la ley de rótulo, está el impuesto municipal de rótulo y la tasa de aprovechamiento de espacio público. Hay unos permisos también que se tienen que conseguir en el tema de rótulos, pero no los voy a mencionar en esta presentación porque eso se tramitan al momento en que se va a efectivamente instalar el rótulo. Entonces, están bastante relacionados este impuesto y esta tasa, se tienen que pagar en el mismo periodo y que el mes de enero. Entonces, las tarifas varían según una tabla, porque eso va a depender de las dimensiones del rótulo, del tipo del rótulo, va a depender de una serie de especificaciones, la tarifa que se va a pagar y también de la cantidad de rótulos que tenga en la circunscripción del municipio. Entonces, según la tabla se determina el impuesto y según el impuesto que se pagó, se determina cuánto se va a pagar de tasa de aprovechamiento de espacio público, porque es el 5% del impuesto, lo que se paga por esa tasa que está pensada para rótulos que están fijados al terreno instalado en la circunscripción del municipio. Igual que en el caso de la matrícula, si no se cumple con esta obligación en el mes de enero, está sujeto a una multa del 5%, igual por cada mes o fracción de mes de retraso. Y hay una exención para el pago de estos impuestos que está referida a los nuevos, bueno, hay varias, pero la mayoría se refieren como a instituciones del Estado, a los bomberos, pero en el caso mercantil, la exención que menciona son los nuevos micro y pequeños emprendimientos en su primer año de operación, siempre que el rótulo que tengan no exceda 10 metros cuadrados. Pero igual esto no los va a librar de la obligación que ellos van a tener de gestionar el permiso que corresponda, solo una exención por lo que se refiere a este impuesto y la tasa de aprovechamiento. Otro impuesto municipal que igual es del primer trimestre, este ya no es solo de enero, sino que se tiene hasta el último día de marzo, el 31 de marzo, para pagar el impuesto municipal de rodamiento. La tarifa acá va a depender del tipo de vehículo y obviamente uno por cada vehículo. Y bueno, los requisitos: presentar la circulación, presentar la identificación, ya sea si el dueño es persona natural o el RUC y otra serie de documentos si el dueño es una persona jurídica. En este caso podemos hablar de dos tipos de multa. Uno es la multa de la policía, si acaso pues lo detienen a uno y ya ha pasado el 31 de marzo y uno no ha pagado todavía el impuesto. En ese caso, pues obviamente hay una multa, pero una multa de la municipalidad propiamente dicha, aunque como se trata de un impuesto anual, entonces igual aplicaría el 5%, una multa del 5% por cada fracción de mes o por cada mes de retraso. Entonces acá pueden aplicar dos tipos de multa en caso de incumplimiento: la multa de la municipalidad y la multa de las autoridades de tránsito. En el caso del impuesto municipal de rodamiento hay exenciones igual, pero están dirigidas más a las personas naturales, a los jubilados del INSS y a las personas con discapacidad. Acá llama un poco la atención que la exención no está dirigida a todas las personas de la tercera edad, solo aquellos que están jubilados por el INSS, pero esas son las limitaciones que establece la ley de tránsito al respecto. Siempre hablando de tributos municipales aplicables y pagaderos en el primer trimestre del año, tenemos otros que, bueno, algunos de los cuales tal vez no son tan conocidos. Uno es
el que se refiere a una tasa que hay que pagar por acondicionamiento de cunetas o aceras, ya sea de un negocio o de una casa particular. Esto es cuando la acera la acondicionan para convertirla en una rampa de acceso. Entonces hay que pagar una tarifa. En el caso de Managua, el plan de arbitrio establece que son 20 córdobas por metro lineal. En el caso del resto de los municipios, pues cada municipio establece cuál es la tasa que corresponda. Tiene que pagarse, como les comentaba, en el primer trimestre del año, e igual está sujeto a una multa del 5% en caso de que no se pague al 31 de marzo esa tasa por acondicionamiento de cuneta o de aceras. Esto es independiente de que al momento de hacer el acondicionamiento en sí, obviamente se tiene que pedir un permiso a la alcaldía, pero esta es una obligación anual que se genera todos los años que siguen en existencia esta rampa que se hizo para acondicionar el acceso en la cuneta o la acera. Bueno, esta es un poco más específica, este se refiere a las estaciones de servicio que proveen combustible. Ellos tienen que pagar una tarifa por cada bomba que tienen de expendio de combustible, y entonces durante el mes de enero que tienen que pagar esto, porque pues lo que establece el plan de arbitrio es que esto se paga, esto es exclusivo para el municipio de Managua, por cierto, esto se tiene que pagar al momento que se matricule. Entonces tienen que pagar 500 córdobas por cada surtidor doble de combustible y 250 por cada surtidor simple. Esto es algo pues bastante específico porque es solo para ese tipo de negocio. Algo que sí afecta de manera bastante más general es el impuesto sobre bienes inmuebles. En el primer trimestre del año la obligación es pagar el primer 50% del impuesto. En el segundo trimestre se puede pagar el segundo 50%, pero pues está el beneficio de que si se paga la totalidad durante el primer trimestre del año, entonces hay un descuento del 10%. La tarifa del impuesto es el 1% sobre el 80% del valor. Bueno, la manera en que, aunque la ley establece varios mecanismos, la manera en que históricamente esto ha funcionado es que la alcaldía le envía a uno un avalúo catastral municipal en el cual se establece ya cuál es el valor catastral municipal del inmueble y cuál es el monto que uno va a pagar. Entonces uno, dependiendo de las facilidades que existen en ese municipio, tanto puede pagarlo por telepago, en el caso de Managua, dando el número catastral, como lo puede pagar teniendo que moverse pues, a la oficina correspondiente de la alcaldía en el municipio que corresponda. Bueno, acá igual hay una serie de exenciones dirigidas sobre todo a las zonas francas, universidades, instituciones culturales, artísticas, a ese tipo de instituciones están dirigidas las exenciones. Y bueno, esto sin eximirlo de la obligación de hacer la declaración, solo lo exime de la obligación de pagar. Continuando un poco, la última de las obligaciones tributarias municipales que deben pagarse en primer trimestre del año también es bastante específica y se refiere al registro de fierro. Bueno, esto tiene que pagarlo obviamente la gente que es propietaria de ganado, ya sea ganado mayor o ganado menor. Y el plazo va a variar según el municipio en el que uno se encuentre. Bueno, más bien con base si uno está en Managua o está en otro municipio, porque en Managua el plazo para registrar el fierro es en el mes de febrero, mientras que en el resto de los municipios en el mes de enero. Entonces, acá el requisito es presentar la escritura pública de la finca en la cual se encuentra el ganado que va a ser marcado con que va a estar, sí, marcado con este fierro que se va a registrar. Ya sea que sea una escritura pública de compraventa que acredite que son los dueños de ese terreno o un contrato de arrendamiento, si acaso es arrendado pues en la finca en la que se mantiene el ganado. La tasa va a variar según el municipio en el que se esté registrando el fierro y al igual que el resto de estas obligaciones anuales, la multa por no realizar este registro durante el plazo de ley es del 5% por cada fracción de mes o por cada mes de retraso. Ahora bien, hay otros tributos municipales que son anuales, como les comentaba al inicio, pero que no están limitados al primer trimestre del año.
Un ejemplo es este tributo que existe en el municipio de Managua, que es la autorización para destazar, ya sea ganado mayor o ganado menor. La tarifa es de 500 córdobas, la autorización es intransferible y el plan de arbitrio simplemente establece que tiene que hacerse cada año. Es decir, una vez que a mí se me venció mi autorización para destazar, si voy a seguir realizando esa actividad, entonces tengo que, apenas se me vence, renovar. Pero no hay una fecha específica, no es que lo tenga que hacer yo en el primer trimestre o en diciembre, no hay una fecha específica para hacerlo. Y otro tributo municipal, este no lo establece el plan de arbitrio de Managua, pero sí es valedero para el resto de los municipios del país y se refiere a las reservas de aparcamiento en la vía pública. ¿Qué es una reserva de aparcamiento en la vía pública? Esto se refiere a si yo enfrente de mi empresa quiero que solo se puedan estacionar ya sea mis clientes o los vehículos de mi empresa, entonces yo le pago una tasa a la municipalidad para reservar ese espacio de la vía pública para estacionamiento de ya sea mis clientes o mis trabajadores o bueno, las personas que yo determine. Entonces, por esa reserva de aparcamiento se tiene que pagar una tasa anual por cada metro cuadrado que se reserve. E igual la multa va a ser del 5% del monto por cada mes de retraso, en caso de que yo no lo pague dentro del plazo que corresponde. Continuando, pasamos al a tributos nacionales. En este caso solo vamos a hablar del impuesto sobre la renta de actividades económicas, que es el que conocemos como el IR anual. El plazo a raíz de la reciente, bueno, ya ni tan reciente reforma de la Ley de Concertación Tributaria, ahora al último día de febrero del año pasado contamos con la suerte de que fuera bisiesto, este año no, así que el 28 de febrero, el último día para la declaración y pago del impuesto sobre la renta de actividades económicas. La tarifa del 30% sobre la renta neta, es decir, la renta bruta menos las deducciones que establece la ley. Sobre la forma de cálculo, acá el monto que se va a pagar va a depender de si al comparar yo este ejercicio del 30% sobre la renta neta versus mi pago mínimo definitivo que fui adelantando a lo largo del año, al compararlos, ¿cuál resulta mayor? Si me resulta mayor el 30%, entonces eso es lo que voy a pagar. Si resulta mayor mi pago mínimo definitivo, entonces pues es conforme a eso el impuesto del IR anual. Respecto a las multas por no pagar y declarar dentro del plazo, está una mora del 5% por cada mes o fracción de mes que yo me pase de ese 28 de febrero. O sea, si yo ya el 1 de marzo lo hago, y ahí voy yo con una multa del 5%. También es aplicable la multa por presentación tardía o por omisión, que pueden ser entre 1.750 a 2.250 córdobas. Entonces acá es un poco similar en el caso del rodamiento, hay una serie de sanciones distintas que pueden ser aplicables. Y pues por mi parte, en el caso de obligaciones fiscales, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Como les decía, nos estábamos limitando un poco a las obligaciones fiscales con una periodicidad anual, por eso pues no entramos a obligaciones con una periodicidad mensual o distinta anual, pero pues espero que le haya sido de utilidad y estamos a la orden para la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Michelle y Federico. Tenemos una pregunta aquí, dice, ¿qué pasa si no me llega el cobro del IBI a mi casa? No sé si Michelle. Sí. En este caso, la verdad creo, dependiendo de donde uno viva, puede ser eso más probable o menos probable. En este caso va a tocar ir a la alcaldía. A veces es porque la notificación no llegó, a veces otra cosa. En el caso de Managua, uno tiene la facilidad de que como se puede hacer el pago por vía telefónica, entonces uno puede llamar, dar el número catastral, entonces a uno le pueden decir, sí, mire, la cantidad que usted debe es tal. Entonces uno ya hace su pago, anota su autorizado y terminó. En el caso de otros municipios va a tocar irse a la municipalidad a ver qué pasó, si es que nunca llegó la notificación o si la dejaron con alguna persona y a uno no se la entregaron.
pero a veces lo que ocurre es que cuando uno acaba de adquirir la propiedad, todavía no se ha hecho como un trámite correspondiente en la alcaldía. Entonces, cuando uno acaba de adquirir una propiedad, sí es recomendable ir a la alcaldía, porque a veces la alcaldía incluso tiene registrado el dueño anterior, no lo tiene registrado todavía uno. Que también si uno, el que está vendiendo, lo recomendable es apenas usted venda, váyase a la alcaldía e indique que usted vendió, porque si no el impuesto se lo pueden cobrar a usted. Entonces, es conveniente saber eso. En el caso de la persona que adquirió, es conveniente ir porque a veces es necesario que, por ejemplo, cuando uno compra una urbanización, tal vez lo que estaba inscrito ante la alcaldía era el lote vacío, pero lo que le vendieron a uno y es la casa construida. Entonces la alcaldía va a tener que ir a hacer una inspección para determinar cuánto tiene que pagar de impuesto y hacerlo. Y siempre es recomendable, bueno, ir a preguntar, pero también hacerlo por escrito para que le quede a usted un sellito de recibido o algo que diga, si acaso hay algún problema más adelante con la municipalidad, mire, aquí tengo la prueba de que yo llegué, yo pregunté, me dijeron que iba a venir el inspector y nunca vino, porque bueno, más vale estar uno defendido por todos lados. Pero sí, en el caso de que no le lleguen la notificación, en el caso de Managua puede llamar y dar su número catastral. Si alguna vez sí le llegó la notificación, ahí está el número catastral. Si no, en su escritura de compraventa, ahí está el número catastral, es el número que va a dar. Si no, pues va a tocar hacer un viajecito a la alcaldía. Les recomiendo que sea una vez que ya haya terminado el alborotito de la matrícula. Lo bueno es que para IBI tiene hasta el 31 de marzo, entonces sí, en febrero sería bueno que se diera su vuelta por la alcaldía. Muchísimas gracias, Michelle. Marta Ocampo Rodríguez también consulta. ¿Existen zonas en Managua, por ejemplo, en los que está exento el pago de IBI? No, así como haber zonas, no hay. Lo que establece la ley es que si está por debajo de 40.000 córdobas, creo que es que la verdad es un valor bastante bajo que debería actualizarse, entonces está exento del pago del IBI. Pero así como decir si vivo en cierta zona que tal vez, qué sé yo, es propensa a las inundaciones o a alguna zona en particular, entonces estoy exento del IBI, no lo está. Las exenciones son, como les decía, para alguna serie de organizaciones o instituciones educativas, universidades. En el caso de los jubilados también, entonces si acaso es una persona de la tercera edad la que vive en esa casa o el dueño de esa casa, sería bueno que fuera a hacer el trámite a la alcaldía para aprovechar ese derecho que está ahí en la ley, porque ¿para qué lo va a pagar si está ya dentro de la edad en que está exento? Váyase a dar su vuelta también a la alcaldía. Excelente, muchísimas gracias, Michelle. Pueden estar escribiendo ahí vía, en la barra lateral sale preguntas y respuestas para que nos escriban sus consultas. Federico, ¿cuáles son los errores más comunes que se ven en el día a día que pasan en las empresas por no cumplir estas obligaciones que dice la normativa? En la experiencia que tienen ustedes, ¿cuáles son esos errores más comunes que se ven de obligaciones que no cumplen las empresas, por ejemplo, los empresarios? Muchas veces errores que pueden, o sea, lo que sucede es que una empresa no está al tanto de que su actividad está regulada por sabe que está regulada por algunas instituciones, pero no por todas. Y lleva 1 año o 2 años realizando sus operaciones y luego le llega una notificación o una multa de que no se ha inscrito en tal lugar. Que eso es común en realidad. Y pasa en varios sectores que solamente te llegan y no te notifican con una multa o una solicitud de inscripción. Por eso es importante estar muy atento a cuáles son las obligaciones que tiene la empresa y que tiene el sector en el que estamos trabajando. Excelente. Por ejemplo, ¿cuánto le puede costar a una empresa operar anualmente con todo esto de las obligaciones? Si hablamos de un caso específico del sector turismo, por ejemplo, todo lo que tiene que pagar, solo para ponerlo de ejemplo. Todo lo que tiene, cuando una empresa que trabaja en el sector turismo, va a depender un montón de qué tan formal esté constituida, qué tan formal quiera operar y con quiénes sean sus asesores. Pero no debería de ser prohibitiva la inversión en llevar un control apropiado de sus obligaciones y poder cumplirla. Y no hay que verlo como un gasto, sino como una inversión o como una parte de cómo se asegura que la empresa esté trabajando. La idea de este seminario, de hacer esta presentación,
es lograr llevar la información a la mayor cantidad de gente posible de cuáles son las obligaciones y que se vea de que, si bien son un montón, son mapeables y son conseguibles. O sea, es posible tener una actividad comercial de la manera más formal posible. Y eso nos interesa porque nos interesa la creación de empresas, porque nos interesa la creación de empleo formal al final. Una empresa bien formalizada y que cumple con todas sus obligaciones, es muy probable que tengan menos posibilidades de quiebra o de ser mal manejada. Por el cariño que ya le metes, por la inversión que ya le haces, la empresa va a ser mejor cuidada por sus mismos socios. Y sabemos que cada vez se hace más grande la lista de obligaciones, por lo tanto, más gente se intenta evitar estas regulaciones y trabajar en el sector informal o informalmente, pero la invitación es a que no lo hagan, a que conozcan sus obligaciones, que vean cuál es conociendo las obligaciones se puede generar la forma más sencilla de cumplirlas de la manera más eficiente y barata posible, para al final lograr llegar a ser una empresa formal y que no sea prohibitivo desde el punto de vista de costos. Excelente, Federico. Si no hay más consultas, veo que por el momento no tenemos más consultas. Rápidamente solo abordar BLP, los servicios, el área de expertise de ustedes, para que la gente que está participando conozca un poquito más. También algunos datos de contacto también para que pueda la gente registrarlos ahí en caso de buscar su asesoría más adelante. Claro, BLP es una oficina que está trabajando en Nicaragua, tenemos oficina en Managua y en toda la región centroamericana. En Nicaragua tenemos la práctica más fuerte, es la práctica corporativa. Hacemos transacciones de gran tamaño, trabajamos con operaciones multinacionales, pero también tenemos división para trabajar con empresas locales y actualmente estamos trabajando estamos diseñando una forma de servicio o un convenio para poder darle servicios a empresas que tengan un menor tamaño o una menor capacidad de invertir en servicios legales. En Nicaragua también tenemos, aparte de la práctica corporativa, práctica fiscal, que la maneja Michelle. Las dudas que puedan tener en ese aspecto serían con ella. Tenemos una práctica laboral, que yo hablé muy rápido y espero que bien, pero el experto sobre laboral es Fabio Batres, otro abogado de nosotros. Y tenemos una práctica muy fuerte en propiedad intelectual, para todo el que quiera registrar su marca. Hace poco hicimos un evento junto con INDE para promover la propiedad intelectual y hacer énfasis en la importancia de la propiedad intelectual en las empresas en Nicaragua y en las empresas en todo el mundo. Sí, en general esas podrían ser las prácticas más fuertes que tenemos. Pueden contactarnos a nuestros correos, creo que no sé si estaban compartidos en alguna de las publicidades que sacamos del evento, pero creo que podemos compartirla de alguna manera a todos los participantes y pueden acercarse a nosotros también para pedirnos la presentación sin ningún problema. Nosotros encantados de compartirla. La idea de la presentación que tuviera la mayor cantidad de información posible. Al final estaba un poco cargada, sobre todo las mías, pero era para que las puedan pedir, las puedan tener y obtener en un solo documento condensado un gran número de obligaciones que van a tener que cumplir, que puedan mapearse cómo tienen que cumplir con sus obligaciones. Muchísimas gracias, Federico. Importante lo que mencionaste del tema de la formalización de las empresas, sobre todo por las oportunidades que se abren, no solo en el ámbito de negocios, sino también en el ámbito de oportunidades financieras, cuando una empresa pues realmente cumple con sus obligaciones y está formalmente constituida, tiene un abanico de oportunidades también a nivel del extranjero. Quiero agradecerles en nombre del Instituto Nicaragüense de Desarrollo INDE. Para nosotros BLP es un gran aliado. Y vamos a estar trabajando continuamente esta serie de webinars porque nos interesa mucho, sobre todo, el que el sector empresarial esté informado sobre estas temáticas importantes que van a ayudar a su crecimiento y a su desarrollo. A los que nos acompañaron también les agradecemos la puntualidad y los invitamos, acérquense al INDE, acérquense a BLP también para que sean asesorados de manos de profesionales. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Saludos a todos.
saludo, buenas tardes, buenos días. Bye. Gracias, buen día.